pie o alguna cosa así, solamente tiene que avisar. Ya no necesita acercar, analizar, porque con la lista, lo único es que venga la práctica. A la hora que pueda venir, porque ya no es que no tiene que venir, que no es obligatorio. Y el tiempo no puede ir bien por algún motivo, lo varía el sábado, o puede el sábado, lo varía el viernes, se acomoda un grupo, nada más tiene que comunicar lo que se pasa. ¿Ok? Porque tiene que firmar la lista y todo ahí, para que por ahí es el sábado, no está la lista del sábado, es el viernes, no está la lista del viernes, nada más es avisar. ¿Ok? La primera práctica que tienen que ustedes estudiar vía aérea y todo lo que es las 3 clases que vamos a pasar. Ya me imagino que ustedes inicial. ¿Ok? Yo le voy a pasar a tu compañera cómo vamos a hacer la práctica, cómo vamos a ir, todo. Realmente las primeras son aquí en las aulas de aquí, que van a abrir las prácticas. Y lo que tienen que traer es lo que les piden aquí, ¿no? Se piden pijama, y traen los guantes, y los tienen que comer, y cosas así. Ya ustedes saben las formas ahí de la ¿ok? ¿Preguntas, dudas con respecto a eso? ¿Nada? Entonces vamos a empezar a hablar del trauma abdominal. Entonces, este también lo han debido llevar ustedes ya en cirugía de abdomen, han debido llevar en muchas materias, pero ¿qué vamos a hacer énfasis aquí nosotros? Es en cómo manejar a un paciente cuando llegue a la sala de emergencia. ¿Qué tienen que hacer ustedes? ¿Qué tienen que sospechar en el paciente con trauma abierto o cerrado? Ustedes en el mejor de los casos todos, en un tiempo aquí van 1, 2, 3 meses van a ser internados, porque en julio y meses internados con el PUD y por ahí no. Se va a tocar el internado y le va a tocar rotar con los pacientes de emergencia, y le va a tocar recibir pacientes con trauma de abdomen, con trauma de cráneo, con trauma de tórax. Lo que tienen que hacer es cómo evaluarlos de forma rápida y qué estudios pueden pedir para descartar alguna probabilidad de riesgo de vida del paciente. Como le dije, ¿cuál es la principal causa de muerte en los politraumatizados? La hemorragia. Entonces, si tienen un paciente con un trauma de abdomen, ¿qué tienen que buscar que pueda llevar a la muerte del paciente? Hemorragia. ¿Ves? Entonces, ¿y cómo la van a buscar? Es lo que vamos a empezar a ver. ¿Cómo van a poder determinar si el paciente tiene o no una hemorragia que pueda conducir a la muerte? Y vamos a ver ciertos tipos de lesiones, cuáles son los más frecuentes afectados, cuáles son las que probablemente pueden dar mayores complicaciones, y en base a estadísticas que ustedes van viendo, donde hay un trauma cerrado, ustedes ven, no sé, nada puede ser el hígado, puede ser el vaso, no sé, ya ustedes van a ir viendo cuáles de los órganos ustedes van a afectar. ¿Ok? Entonces, como definición, generalmente las definiciones hay que aprender las de memoria porque son definiciones. O sea, hay que aprender que la definición de un trauma es toda la que vaya en lo que es el marco del abdomen. ¿Ok? Entonces, miren, dentro de lo que es, hablando de pacientes politraumatizados, ¿cuáles son los lugares que ustedes creen que el paciente puede tener una hemorragia que lo pueda conducir a la muerte? De todo el organismo. Son hemorragia que puede llegar a un centro médico y ustedes pueden identificar la hemorragia y pueden controlarla o tratarla o hacer el manejo inicial del paciente. Digamos, en el tórax. El tórax es un lugar importante, por eso se pide que una radiografía de tórax en todos los
primaria. Este es el conexión primaria de ustedes. Es lo primero que debemos hacer con el paciente, obviamente, durante los primeros 30 minutos a una hora que el paciente llega a la sala de emergencia. ¿Ya? Y tenemos que detectar las posibles causas de qué? De hemorragia. Ahí tengo, lo voy a pasar un video porque tengo un video. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es ordenar los pasos, como les dije, la primera clase del protocolo es ordenar los pasos. Y cuando estemos hablando nosotros ya con el paciente de la sala de emergencia, tenemos que primero detectar el paciente, tenemos que buscar probables causas de hemorragia. Obviamente que no tenemos que saltarnos el A, S, D, del trauma, como la vía aérea, la vía cervical, que el paciente ahí ya viene con un aporte de oxígeno, no tiene que dar índice. Pero todos los pacientes que tengan trauma tienen que tener un servicio vital. ¿Okay? Entonces, ahora lo que tenemos que saber es de dónde a dónde es abdomen. ¿Se acuerdan ustedes cuáles son los límites? Para decir, digamos, aquí es el abdomen, aquí es el tórax, aquí es la pelvis. ¿Alguien se acuerda de la anatomía? Topografía. ¿Se acuerdan? Bien, vamos a hacer un recuerdo de algo. Entonces, todo lo que ustedes vean dentro de esta imagen son órganos que son dentro del abdomen. Estamos hablando de una línea imaginaria que es la imaginaria que pasa por los pezones ahora aquí, pero eso es variable, en una anatomía de cada persona, pero normalmente está entre el cuarto y el quinto espacio intervertebral, y eso no cambia. Todos en el cuarto y quinto espacio intervertebral, la línea superior, dos líneas que pasan por los ligamentos luminares y las dos verticales que pasan por la línea lateral. Todo lo que está ahí son órganos. Y después se acuerdan cómo se divide el abdomen. Se divide en 9 dones. Se divide en 9. Ahí como 9 espacios, ¿no? ¿Cómo se llaman los espacios? ¿Se acuerdan cuál es este de aquí? Este que está aquí, ¿cuál es? Ese cuál es. Vamos a cambiar esto. Este que se llama este de aquí. Es el hipocondrio derecho. Ustedes tienen que saber qué órganos están en el hipocondrio derecho. ¿Ya? La mayor cantidad está el hígado y la base del pulmón derecho, ¿no? Que llama esta área de aquí. ¿Ah? Epigatrio. Esta área de aquí. Hipocondrio izquierdo. ¿Cuál? Hipocondrio Izquierdo. izquierdo. Aquí.
izquierdo. Aquí, acá, Posibilidad derecha, y acá. izquierda. Entonces, ustedes saben esta distribución, más o menos van a saber qué órgano puede estar seleccionado, si hay algún estigma, alguna equimosis, alguna herida, programa blanco, programa de fuego, que pueda estar seleccionando algún órgano. ¿Cuáles son los dos órganos más frecuentes que salen en un traumatismo de abdomen cerrado? El hígado y el vaso. Entonces siempre tienen que buscar esas dos regiones principales del hígado. Y también la parte, ya que es la parte posterior que es el peritoneo, que todo esto de aquí, están los grandes vasos, que sería la arteria aorta abdominal, parte de la aorta torácica, todo lo que es la vena cava inferior y sus ramas de cada uno, ¿no? Entonces tienen que tener claro la división del abdomen. Aquí en la parte lateral también para tener en cuenta el centro intercostal, la línea clavicular media y la línea que es la posterior y la línea clavicular lateral. Y en este cuadrado de aquí, tenemos cuadrado en esta zona, que es la parte lateral del abdomen, y también tiene una parte posterior, que es la punta de las escápulas, la línea axilar posterior, y forma un cuadrado entre todo lo que está dentro de esta región aquí, en la parte posterior del abdomen. Todo lo que marca en esos tres cuadrantes, en esas tres áreas, los visto tanto laterales, anterior y posterior, es el abdomen. ¿Ok? Entonces, miren, ya hablando un poco de lo que es la epidemiología, el trauma de abdomen cerrado es el más frecuente. 65% de los traumas de abdomen son cerrados y el 35% son abiertos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que todos los pacientes que están con una herida, con un trauma, con un accidente de tránsito, tienen la probabilidad de tener un trauma de abdomen y el 65% van a ser cerrados. Tenemos que buscar cuál de los órganos puede estar lesionado en un trauma cerrado, ya sea el hígado. ¿Okay? ¿Se acuerdan cómo se clasifica el trauma de abdomen? Es el día de la cirugía de abdomen, ¿no es? El día de la cirugía de abdomen. Podemos dividirlo en que el trauma cerrado y el trauma abierto. Se clasifica cerrado y abierto. Pero después hay que ver el cerrado. Puede ser nada más que esté una de la pared, o sea, los músculos, las costillas interiores, y no llegar a la parte intraabdominal. Y puede ser que ya llegue a la víscera, por ejemplo, al hígado, al vaso, y puede que esté rota o no esté rota el órgano que esté ubicado, ¿no? Y el trauma abierto es penetrante o no penetrante. Abierto tenía que tener una herida. Cualquier tipo de herida que tenga ya es abierto. Y hablamos de que sea un trauma de abdomen penetrante y no penetrante. El penetrante es cuando pasa la fascia. Si la herida llega hasta antes de la fascia muscular, es un trauma de abdomen abierto no penetrante. Si llega a pasar la fascia, es un trauma de abdomen abierto penetrante, y este se puede dividir con lesión de la víscera o sin lesión de la víscera. Porque el cuchillo llega, entra, rompe la fascia, pero no lesión de la víscera. Entonces, trauma de abdomen penetrante sin lesión visceral o con lesión visceral. ¿Okay? Está clara la clasificación, ¿no? No está muy difícil. ¿Por qué está alguna duda tienen con esto? Perdón. No, lo que pasa es que aquí hay una situación. Todos los pacientes politraumatizados con traumas que tengan un trauma por encima de las clavículas deben tener un poco de visceralidad, porque lo que produce su compañera es cierto, está ganando el pumble en un balazo, es una lesión de alta energía, probablemente va a tener una lesión penetrante en el abdomen, lesionando una víscera, puede conllevar a la muerte del paciente. Y en ese caso, no le vamos a poner visceralidad porque no tuvo un trauma por encima de las clavículas. Entonces, todo paciente que tenga un politrauma, que tenga una lesión por encima de las clavículas, es obligatorio por visceralidad, pero también todos los pacientes que sean accidentes de tránsito, van en moto, tienen que tener en auto, caída y todo, tienen que tener, porque no sabemos cómo fue la mecánica dentro del accidente. Pero en el caso que su compañera habla de una herida por arma de fuego, que es un trauma casi directo, ahí ya estamos sabemos que no ha pasado nada. ¿Okay? Pero
tiene por encima las clavículas es obligatorio descartar la lesión de columna. ¿Alguna pregunta más que tenga? Bueno, miren, entonces el trauma cerrado, y hablando de cada una de las partes, puede ser, como definición, que cualquier intercambio de energía, o sea, cuando hay una energía que llega a la pared del abdomen, se la transfiere hasta la parte intraabdominal. Y este puede ser lesión de las vísceras,
la totalidad de los casos llevan trauma de hígado y de vaso. Entonces tienen que ir a buscar esos dos órganos y después el intestino delgado por la amplitud de la puede llegar a tener una lesión de 5 a 10%. Entonces siempre vayan a buscar esos dos órganos importantes en lo que es el trauma cerebral. Mecanismo de lesión, accidente de tránsito, aceleración, desaceleración, un golpe también, trauma directo, caída de altura, explosiones, onda expansiva. Todo eso necesitan que ustedes evalúen que la zona esté. Entonces miren aquí, por ejemplo, hagamos una cuenta, vamos a ver el paciente de acá arriba de este acá. Si ustedes lo ven a este paciente y le digo que es víctima de accidente de tránsito, como se llama acá, tiene esta imagen aquí. ¿Tiene un trauma de abdomen o no tiene? ¿Será cerrado o será abierto? Cerrado, nada más una exploración superficial. ¿En qué lugar está la lesión? En el flanco derecho, la posibilidad de la derecha, no hay todo lo que es, todo la nivel derecho, tanto el flanco como la posibilidad. ¿Qué órganos pueden supuestamente estar lesionados aquí? Por la localización, la pregunta puede ser por fotografía, ¿qué órganos pueden estar lesionados? Y vamos a hablar que el ciego, el apéndice, el ascendente, bueno. Y por epidemiología, en el trauma de abdomen cerrado, ¿cuáles son los dos órganos que más frecuentemente se lesionan? El hígado y el vaso. Miren este paciente de acá abajo, ¿qué pueden ver en este paciente de aquí? ¿Qué puede tener este paciente? ¿Qué les llama la atención? ¿Será politraumatizado o no será? Tiene una fractura de la tibia, parece, bueno, expuesta, aparece ahí, tiene una herida compleja en el muslo, no sabemos. Pero miren, tiene una sonda vesical que ya le colocaron y tiene el colector con qué. Tiene una hematuria, o sea, hay sangre en la vena, ¿sí? Y probablemente es una lesión de la vejiga, de los rectos. ¿Tendrá un trauma de abdomen o tendrá? Probablemente sí. Entonces, por eso siempre es importante evaluar de una forma compleja. Y acá miren, esto no tiene ¿será trauma abierto o cerrado? Abierto. ¿Y en qué nivel está más o menos? ¿En qué cuadrante? ¿En qué topografía está este maíz? En la izquierda, eso es la derecha, de la izquierda. Entonces todo lo que es el sigmoides, el recto, el descendente, puede estar lesionado en esta paciente. Entonces hay que evaluar y dar el diagnóstico. Primero topográfico, después ustedes van a ver qué es lo más. Entonces como conclusión quedamos que el trauma de abdomen cerrado, los órganos más frecuentes afectados son ¿qué? Vasos y el. Pero cuando ustedes tengan un paciente, ¿qué es lo que quiero que se lleven a casa? Cuando tengan un paciente politraumatizado y sospechen de un trauma de abdomen cerrado, busquen una hemorragia probable del hígado o del vaso. No se queden tranquilos si no descartan una hemorragia del hígado. Los pacientes más que pueden hacer para descartar o no una lesión del hígado o del vaso. ¿Ok? Y ahora cuando el trauma es abierto y al cambio, puede ser una herida de arma blanca o una herida por arma de fuego, y miren que el hígado sigue en un lugar en el podio, si quieren, que está en primer lugar el hígado, el intestino delgado por la distribución que tiene en el abdomen, el diafragma y el estómago. Entonces el hígado es uno de los órganos más frecuentes afectados tanto en el cerrado como en el trauma abierto. ¿Ok? Entonces aquí, tenemos aquí, trauma en este paciente. Y ahí, ¿ustedes dónde está esta topografía esta lesión? ¿Cómo la pueden buscar? ¿Dónde está ese?
y ya retiraron el cuchillo, no sé, en lugar del accidente, ya en la herida, ustedes pueden incluso hacer una exploración digital con un guante estéril y ven si su dedo entra a la cavidad abdominal, va para abdomen abierto, penetrante, y ese paciente tiene que ir aquí. Porque ya entró lo que dice aquí, el lavado peritoneal y el FAS, que es un ultrasonido en diferentes focos del abdomen que se hace en pacientes politraumatizados y que van a poder tomar. Ya después el paciente estable, después de tomografía, la paroscopía y entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en emergencia? Pero que digamos va a hacer un cirujano o un lavado peritoneal que consiste en introducir 1 litro de solución salina tibia al abdomen y sacarlo de la cabeza. Entonces, ¿dónde se pone la función? Entre la síntesis de Curi y el ombligo, en el centro hay que hacer una medida pequeña y meter un trocar y meter 1 litro de solución salina tibia y luego, como ven en la foto de acá, ponen en el suelo, tiene que salir esta litro de solución y dependiendo cómo sale, es que dependemos si hay o no. Si sale sangre, hay una hemorragia de sangre. Pero si no sale sangre, puede ser una lesión de otra víscera, puede ser páncreas, un hígado, puede ser una cosa. Aquí está más o menos donde va. Y cuando hay mucha duda que sale un líquido medio que es sospechoso, ustedes lo mandan al laboratorio y ella va a decir, digamos, cuántos eritrocitos, cuántos leucocitos, cuánto tiene determinar si es o no. Y si hay más de 100.000 eritrocitos, por ejemplo, es positivo, porque es una hemorragia digestiva que hay que entrar en el. Pero si el paciente tiene esto, por ejemplo, hace la presión y absorbe esto, aspira, ese paciente te va a ir en una hemorragia abdominal, aguda que está, y puede llevar a la muerte del paciente. ¿Okay? No se hace mucho esto en emergencia, porque el doctor ya es fácil. Solamente tiene que tener un ecógrafo que esté ahí en todos lados, para celulares, para todo, tener 4 focos. En el hígado, en el vaso, en el cuerpo pélvico y en el cervical. 4 focos. Si no hay líquido libre, tomamos